palabra del Señor así: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Nosotros, Señor, una vez más queremos exponernos a tu palabra y queremos ver lo que tú piensas acerca de la sabiduría y el deseo que tú tienes de que cada uno de tus hijos, Señor, se conduzca por las enseñanzas de ella y que nosotros podamos ser cada vez más sabios para la gloria de Cristo. Ayúdanos, Señor, en este momento para poder aprovechar tu palabra de manera que al estudiar tu bendita palabra podamos ser bendecidos por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si a nosotros nos hicieran un test de sabiduría, ¿cómo saldríamos nosotros? Si el Señor nos diera un examen para evaluar nuestra sabiduría, obviamente no solo nuestro conocimiento, porque pudiéramos tener conocimientos, sino que estaría evaluando nuestra práctica, ¿hallaría en nosotros sabiduría realmente? Bueno, escuché la historia de unos padres que querían saber de antemano a lo que se dedicarían sus hijos, o por lo menos uno de sus hijos en este relato. Colocaron en una mesa 3 objetos: una botella de vino, una Biblia y un fardo de dinero. Se escondieron y esperaron hasta ver qué iba a hacer su hijo cuando llegara y viera estos objetos. Así que los padres, mediante esta prueba, podían determinar lo que su hijo iba a hacer y cuáles iban a ser sus inclinaciones. Cuando el hijo llegó y se acercó a los 3 objetos, tomó la botella, se la puso debajo de los brazos, tomó el dinero y también tomó la Biblia y se la puso abajo del otro brazo. Y el papá dijo: ay, mi hijo va a ser un político. Va a querer agradarle a todo el mundo. Y es así, amados hermanos, podemos usar una especie de sabiduría que se lleva bien con todo el mundo, que trata bien las cosas con astucia de esta tierra. Personas que persiguen sus propios intereses a costa de otros y usan acciones no con muy buena rectitud o moralidad. La impresión de ser rectos queremos darla. Y a veces nosotros queremos darla de una manera que no es realmente consecuente a la vida que estamos viviendo. Así que no todo lo que pudiera parecer verdadera sabiduría es sabiduría. No todo lo que pudiera parecer verdadera sabiduría es sabiduría. De acuerdo a la palabra del Señor, Pablo nos dice que los necios, habla acerca de los necios y dice que profesando ser sabios, ¿qué se hicieron como? Necio.
Y la palabra de Dios dice también, este contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, en Primera de Corintios, en el capítulo 1, verso 20 al 21, nos dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Creo que en todas estas preguntas, creo que nadie va a aparecer. ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios, oigan bien hermanos, subraye eso allí, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. O sea que aquí hay una sabiduría una sabiduría necia, una sabiduría del mundo, una sabiduría de este siglo, pero hay una sabiduría de Dios. Y pudiéramos inferir en el círculo que estamos hablando que es la única sabiduría que es como verdadera, es auténtica, es fiel, es veraz. La propuesta que tengo para ti, amados hermanos, en esta mañana es que podamos ver dos caminos de sabiduría. Dos caminos de sabiduría. Y la Biblia nos habla a nosotros mucho acerca de cómo vivir. La Biblia tiene un alto interés en que nosotros vivamos sabiamente. Y si la Biblia tiene un alto interés que nosotros vivamos sabiamente, Dios mismo tiene el interés que nosotros vivamos sabiamente. Él tiene un alto interés. Vemos, por ejemplo, en las Escrituras, usted puede ver en el libro de Job cuánta sabiduría hay allí. Usted puede ver los salmos, cuánta sabiduría hay allí. Usted puede ver los proverbios, cuánta sabiduría hay allí. Usted puede ver el Cantar de los Cantares o puede ver Eclesiastés y puede observar cuánta sabiduría hay allí. Algunos han dicho que en el caso de Santiago y Proverbios como que machan mucho en relación a lo que nos habla en toda su carta. Por ejemplo, Proverbio nos habla de la lengua y Santiago también habla de la lengua. Proverbio nos habla de las preocupaciones y las necesidades por el otro y Santiago por igual describe esto. Proverbio nos habla de las tentaciones y Santiago también nos lleva a ver esto. Proverbios nos manda a nosotros a prestar atención a la voz de Dios para que no seamos solamente oidores. Y también Santiago nos dice, Proverbio también nos dice esto, que podamos mirarnos, y Santiago nos dice que podamos mirarnos a un espejo para que no seamos meros oidores. Así que, amados hermanos, la Biblia otorga una enorme importancia al tema de la sabiduría y exalta la sabiduría. Nos exhorta a preocuparnos por ella. Y la describe de una manera que podamos identificarla y hablar del incalculable valor que tiene ella para nosotros en nuestras vidas. De manera que todo esfuerzo, amado hermano, que nosotros hagamos para alcanzarla es un esfuerzo verdaderamente valioso. Un esfuerzo que tiene que ver incluso con nuestra vida de piedad, a la cual fuimos expuestos el domingo pasado. Tiene que ver con esto. Algunos dicen, en el caso de Proverbios, que nos dicen y los Salmos, comparándolo a estos dos libros, nos dicen que Salmo nos lleva a conocer a Dios, su grandeza, lo que Él es, y nosotros quedamos como maravillados ante el Señor y tenemos una vida de devoción delante del Señor. Sin embargo, Proverbios nos ayuda a ver nuestro día a día, nuestro caminar
día a día. Y leyendo un comentario de un hermano, él decía, nosotros debemos tomarnos nuestra pastillita de proverbios todos los días. Tomar los proverbios y verlos todos los días para nuestras vidas. Proverbio capítulo 4, versos 7 al 8 nos dice, lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el mandato en el verso 8? Estímala y ella te ensalzará. Ella te honrará si tú la abrazas. Proverbios capítulo 3, 13 al 15 dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas y nada de lo que deseas se compara con ella. Así que mi proposición para esta mañana, amados hermanos, es que Dios quiere que tú y yo seamos sabios y que procuremos la sabiduría cada día para la gloria de Cristo y para exhibir frutos de justicia. Dios quiere que tú y yo seamos sabios, que procuremos la sabiduría cada día para la gloria de Cristo y para exhibir frutos de justicia. En el texto que hemos leído, el verso 13, nos orienta en primer lugar a ver que la sabiduría no se puede esconder. ¿Cómo se reconoce la verdadera sabiduría o cómo se reconoce la falsa sabiduría? El verso 13, nuevamente lo leemos, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Yo espero que ninguno se anime a levantar la mano rápidamente aquí. Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Tarde o temprano dejaremos de ver lo que somos. Tarde o temprano será evidente lo que somos, si somos sabios o si somos necios. Por un tiempo puede que ocultemos la realidad, porque aún como dice el proverbio, el necio cuando calla aún pasa por sabio. Pero eso no va a lograrlo todo el tiempo. No va a lograrlo por todo el tiempo. En algún momento, tarde o temprano, la necedad saldrá a flote. Se verá. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es la pregunta que hace Santiago. Y con esta pregunta nos está haciendo a nosotros partícipe de lo que está diciendo. Él quiere que nos adentremos a lo que Él está hablando. Y esto nos lleva, hermano, a reflexionar, ¿no es así? Ya usted está reflexionando en su corazón y en su mente, ¿qué tan sabio soy yo? Es una consideración que Santiago logra captar en nosotros para ver qué tan sabios somos. ¿Qué tan sabios somos? Porque es fácil creerse que se es sabio cuando realmente no lo somos. Es fácil. Y nos visita la arrogancia. Nos visita a nosotros el orgullo. Así que Él está apelando a nuestras conciencias, porque Dios quiere que sus hijos sean sabios y que debemos buscar esa sabiduría a la manera de Dios, no a la manera que el mundo nos ofrece, porque no es la verdadera sabiduría. Así que es muy fácil caer en una manera insensata de hacer las cosas y por esto debemos andar sabiamente.
sabiamente. No caigan en eso, eso es lo que le está diciendo. No caigan en la presunción de que ustedes ya son sabios. Porque si presumes de esa manera, ya estás siendo insensato. Se nos manda entonces, y creo que el verso clave aquí es, o el verbo clave aquí es, debemos mostrar por nuestras obras la verdadera sabiduría. La sabiduría verdaderamente deja frutos. Deja frutos. Y eso es lo que podemos ver. Santiago ubica este tema de la sabiduría casi en el centro de su carta para que nosotros podamos ver la necesidad de la sabiduría. Recuerden que Él es el que dice, el que esté falto de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Que la pida a Dios y la dará el Señor sin reproche. Eso lo habla en el capítulo 1, verso 5. Pero Él nos habla también a vivir una vida en sabiduría, a cómo manejar nuestra lengua. Aquí mismo en el capítulo 3, los versos de arriba de lo que hemos leído. Necesitamos sabiduría para tantas cosas. Necesitamos sabiduría para proyectar incluso nuestro futuro. Hay gente que cree que porque pueden hacer planificaciones, pueden obtener lo que han planificado. Cuando Santiago dice, cuando deberías decir si Dios quiere. Porque ahí es que está la sabiduría. Entonces Él nos lleva a que debemos mostrar esta sabiduría de esta manera. Así que a partir de este versículo 14 es una descripción, o 13, es una descripción de nuestras habilidades para poder ver la sabiduría en nosotros, la sabiduría que estamos teniendo, la sabiduría que tenemos. Santiago capítulo 3, verso 11 y 12 dice, ¿acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Qué está diciéndonos a nosotros allí? Que o usted está conectado a una fuente que pudiera ser agua dulce, o estaría conectado a una fuente que pudiera ser agua amarga. Si brotamos eso, ¿acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Asimismo, tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Donde hay sabiduría divina, Él nos está diciendo allí la íntima relación que hay entre la fuente y lo que estamos nosotros mostrando. Por eso entonces nos lleva a ver a nosotros que una marca central acá para nuestras vidas es que si queremos mostrar verdadera sabiduría, debemos también mostrarla en mansedumbre, en sabia mansedumbre. Nos conecta verdaderamente a una sabiduría correcta, unos frutos consecuentes al tipo de sabiduría que estamos llevando. Así que somos una fuente y dejamos ver dónde estamos nosotros. Necesitamos entonces, dice Santiago, que tú y yo necesitamos entonces, para tener la presencia de la verdadera sabiduría en nosotros, necesitamos tener un espíritu manso y pacificador. Por eso Él dice, muestre por la buena conducta en sabia mansedumbre, muéstrese. ¿Cómo están conectadas la sabiduría con el comportamiento?
No está conectado con el conocimiento, ni pudiéramos decir, una persona que maneje datos, informaciones. Está conectada al comportamiento, a lo que yo hago, cómo yo me muestro, cómo yo vivo. Eso es sabiduría de Dios. Así que la muestre en su sabia mansedumbre. Prácticamente es un ejemplo que podemos dar. Las personas sabias tienen un espíritu manso, y eso es lo que dice la palabra del Señor. Las personas sabias tienen un espíritu humilde que se corresponde con lo que ha aprendido de Dios. Una persona que vive en la piedad de Dios. De esta manera podemos relacionarnos bien con Dios y también con los demás. Muestre entonces su sabiduría en sabia mansedumbre. ¿Qué le llega a usted a la mente, amados hermanos, cuando el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 11 que aprendan de quién? De mí. ¿Cómo es Él? Manso y humilde. Y qué bueno que en ese texto también dice el Señor, Señor, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste. ¿A quién? A los niños. A los que con humildad se acercan a Dios, no con arrogancia. Recuerden, hermanos, que la palabra de Dios dice que Él resiste a quienes, a los soberbios, pero da gracia a quienes, a los humildes. Cuando hay soberbia, la verdad, hermanos, que Santiago habla muy claro, como algunos dicen, habla sin filtros y pone el bisturí inmediatamente en la llaga. Porque Él quiere que verdaderamente andemos como Dios así nos invita. Así que luego pasa a describir en los versículos del 14 al 16 la sabiduría terrenal. Si ya vimos de dónde procede, cómo se muestra la sabiduría, ahora Él pasa a enseñarnos a nosotros cuál es el origen y cuáles son los frutos que caracterizan a esa sabiduría terrenal. Oh, amados hermanos, esto tiene gran connotación y creo que está muy claro aquí en las Escrituras de cómo nosotros debemos vivir en nuestras relaciones unos con otros. Miren, hermanos míos, nuestra vida de santidad está muy ligada y muchas veces nosotros creemos que nuestra vida de santidad solo tiene que ver en nuestra relación horizontal con Dios, o vertical quiero decir, con Dios. Pero el texto dice, seguid la paz con todos. ¿Y qué cosa? ¿Y qué cosa, hermano? Siga conmigo ahí. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, que las dos cosas son importantes. La sabiduría de Dios en nuestras relaciones interpersonales. Y por eso Él llama esto para que nosotros podamos ver la sabiduría negativa, la que no debemos procurar y por tal razón desecharla. Pero si tienen celos, verso 14 al 16, pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto. Yo creo que está claro aquí. ¿Cuál es la sabiduría que tú quieres perseguir? Ahí están los dos caminos. O la sabiduría terrenal, que aquí es descrita también, que dice, sino que es terrenal, natural y diabólica. Cuando dice eso diabólica, como que mi corazón, como que
espérate, como que yo no quiero estar ahí. Y quizás usted puede decir que hay posesiones demoníacas, gente que por allí, que no se aguanta, que hay que amarrarla con cadena y cosas así. Pero cuando hay celo amargo, ¿a quién es que hay que amarrar? Cuando hay celo amargo y ambiciones personales en su corazón, es un indicador de que estamos conectados ¿a cuál sabiduría? A la sabiduría terrenal, a la sabiduría natural, a la sabiduría que es descrita como diabólica. Y sigue diciendo el verso 16, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Hermano, eso es cierto. Eso es cierto. En el ambiente, pudiéramos decir, en tu relación de tu pareja, mientras esté en la ambición uno por otro, aquí por allá, jalando a cada quien por su lado, la confusión está reinando allí. En un ambiente de trabajo, compañero de trabajo, lo que esté el uno trabajando, jalando por un lado, otro por otro, ahí hay confusión, allí hay turbación. No hay paz. Hay toda especie de cosa mala. Hay confusión. Es más, a veces el trabajo no es el problema. El problema es toda la confusión que se crean por las ambiciones. El trabajo se haría fácil, sencillo, rápido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mover esto de aquí por allá. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar algo aquí por allá. ¿Qué es lo que hay que hacer? Atender aquí al cliente, lo que sea. Pero cuando detrás hay ambiciones personales, celos amargos, que no congeniamos, allí está el diablo. Es lo que dice las Escrituras, porque es algo diabólico. Hay confusión. Las parejas que llevan a cabo proyectos juntos de vida, se ven estropeados esos proyectos por esta confusión y toda especie de mal. Quizás tienen proyectos de comprar una casa o hacer algo, pero está uno por un lado y otro por otro y no hay paz. Oh, amados hermanos, no hemos visto en esas situaciones. Amén. Yo esperaba que en este momento levantaran toda la mano, pero amén. Está aquí esta sabiduría descrita para poderla diferenciar de la sabiduría de Dios, que es hermosa, que viene de lo alto. Para que podamos vivir cada día. Así que noten aquí, amados hermanos, que estos son celos y ambiciones personales, sentimientos fuertes que llevan a resentimientos. Es como cuando alguien da un argumento y el otro se lo rebate y se lo rebate de mala manera. Entonces, al que le rebatieron el argumento se siente tan quillado, tan resentido, que lleva a esos celos amargos. Algo amargo, la amargura allí hay. Es algo que se deposita en el corazón. Y allí entonces, al depositarse en el corazón, ese celo, esa situación, nos la llevamos y andamos con ellas, con esos fuertes resentimientos. No, amados hermanos, Santiago nos dice esto
que esto sucede en el interior de los hombres, pero se deja ver claramente en las obras que hace. No puedo ver tu interior, pero sí veo lo que tú estás haciendo. Así que se dejan ver. Los celos amargos se dejan ver. Ambición personal. Eso también conectado, bueno, con el tema de los políticos, también eso va de la mano también, porque hay ambiciones personales también allí. Y quieren lograr aún con medios no apropiados todas las motivaciones, malas motivaciones de su corazón. A veces criticamos a los políticos, pero vivimos como ellos. Actitudes contrarias que son a la mansedumbre, a la humildad, características de una sabiduría que viene de lo alto. ¿Dónde están esos celos? ¿Dónde se encuentran esos celos? El texto lo dice claramente, que están ¿dónde? En el corazón del hombre. Y todos nosotros aquí tenemos corazón. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 15, verso 19, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Una lista de cosas que verdaderamente nosotros de leerla queremos aborrecerla. Pero pudiéramos estar envueltos en cosas de este tipo cuando la sabiduría terrenal es la que está dominando nuestros corazones. Todas estas cosas se llevan a cabo primero en tu corazón y luego se evidencian. De manera, amados hermanos, que cualquier esfuerzo que nosotros podamos hacer para detener el avance de esos malos sentimientos, de esos malos deseos, del avance de esos pecados, todo esto es bueno, es de gran provecho para nuestras vidas y es donde Dios quiere ayudarnos. Antes de que ellos fructifiquen, antes de que el fruto se vea, antes de que ellos lleguen. Así que, amados hermanos, la lucha que nosotros enfrentamos, cada uno de nosotros, tú y yo, contra el pecado, contra las tentaciones, cuando ponemos nuestros esfuerzos para que Dios nos ayude, estamos haciendo algo hermoso. Porque la inteligencia nos guarda. Mire lo que dice Proverbios capítulo 4, verso 23. Con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. ¿Cómo es que nos manda a nosotros a guardarlo? Con toda diligencia. No seamos indulgentes a nuestro corazón. No lo seamos así. Guardemos nuestro corazón, porque de él brota la vida, los manantiales de vida. Ante esta admisión que pudiéramos decir, admitimos que en nosotros hay presencia de celos amargos. Admitimos que en nosotros hay presencia de ambición. ¿Todos dicen amén? No, pues está bien, no digan amén. No está obligado. No es... El Señor nos manda que digamos, no sean vanagloriosos, porque al vanaglorioso le enseñan la cosa y aún se la muestran claramente y después que se la muestran clara, como quiera sigue en su vanagloria. No seamos así. Admitamos esto con sinceridad. Arrepintámonos de nuestros pecados. Cuando hay arrepentimiento, el Señor da algo bueno a nuestras vidas. Hay bendición, hay gracia. Cuando hay arrepentimiento, cuando no mentimos a la verdad,
Así que, amados hermanos, por eso el apóstol Pablo le dice en Efesios, no anden como necios, sino como sabios. Nos manda el Señor. Nos manda el Señor a andar en sabiduría. En el ámbito que vemos aquí, ellos debían amarse unos con otros, ellos debían andar en la sabiduría de Dios, pero no estaba siendo así cuando Santiago le escribe esta carta a estos hermanos. Necesitamos entonces poder ver la gracia de Dios en nuestras vidas y dejar que Él obre en nosotros. El verso 15 nos dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Así que, amados, aquí hay dos sabidurías. Una que tiene el origen en Dios, celestial, y otra que es natural, que tiene origen natural, terrenal, diabólica. El mundo de hoy tiene formas de manejar las ambiciones. ¿Usted ha escuchado el concepto de inteligencia emocional? Es una manera de manejar esas ambiciones, pero es una sabiduría natural, no es de lo alto. Es una sabiduría terrenal. No viene de Dios. Porque como dicen algunos escritores de libros de ello, que nosotros necesitamos ser alfabetizados emocionalmente. Y eso es cierto en grande modo, pero la fuente de donde ellos están conectados no es Dios mismo, porque la sabiduría que procura el creyente está conectada con Dios. ¿Cuál sabiduría está dominando tu corazón? Los conceptos de este mundo que pudieran parecer loables, buenos, pero no estar conectados a la sabiduría celestial. Pueden estar dominando tu corazón. ¿Qué afectos? Y cuando vemos, amados, observamos que esta sabiduría es diabólica, que procede del mismo maligno. Eso nos lleva a recurrir a Dios inmediatamente, porque nosotros pudiéramos estar siendo influenciados por ella. Hay actitudes que brotan del mismo infierno, hermanos, porque cuando tenemos falta de perdón unos con otros, allí no está Dios. Cuando hay perdón, cuando hay mansedumbre, cuando hay una actitud perdonadora, allí está Dios. Y el Señor comienza a revelar su sabiduría de lo alto, fluir en esas relaciones unos con otros, para que podamos vivir en gozo y paz, porque hay fruto bueno de vivir en la sabiduría de Dios. Porque donde hay celo, ambiciones, allí hay todo tipo de confusión. Y allí Santiago dice, y toda cosa mala. No sé cuánta cosa él metió en ese saco, pero toda cosa mala están allí. Así que esta sabiduría tiene tres marcas distintivas al ser terrenal. Su origen es corrupto. Su fruto es destructivo y se manifiesta también con la presunción, con la hipocresía. Todo lo cual Dios aborrece. Pero vemos el punto siguiente, el verso 17. La sabiduría celestial. Vamos a ver entonces las características y sus frutos, sus cualidades que son a la vez transformadoras para nosotros. Pero la sabiduría
de lo alto es primeramente pura. Él antepone cualquier otra cualidad para poner en alto la pureza. Los limpios de corazón, ¿qué va a suceder con ellos? Bienaventurados, porque ellos verán a Dios. El problema de que nosotros no vemos a Dios no es un problema físico, de visión física. El problema sería estar sucio porque no vas a ver a Dios. Y necesitas a alguien que te limpie. Necesitas la pureza del Señor. La pureza de Él. Esta pureza desprovista de malas motivaciones se mueve no en base a intereses personales y egoístas. Es pura, es una sabiduría, o primeramente tiene esta cualidad que es pura. No hay otra intención detrás. No hay una intención personal. Es pura. Luego dice que es pacífica. Miren todo el contraste contra la sabiduría terrenal, animal y diabólica, que lo pone claramente aquí las Escrituras. Después dice el verso, es pacífica. Tiene que ver con nuestra relación con los demás. Mientras la terrenal produce contiendas, contenciones, problemas, toda especie de mal, la sabiduría de lo alto es pacífica, promueve las buenas relaciones. No se alineará con el pecado de que pudiéramos decir, mira, para yo estar en paz contigo, voy a aceptar tus convicciones aunque sean malas. No, no tiene que ver con eso. Porque muchas veces tenemos que tener más discernimiento que amor. Si tú le dices a tu hijo y lo ves en un camino malo, a tu hijo haciendo algo malo, y tú le dices, ay, mi hijo, como yo te amo mucho, mira, deja eso. No, usted tiene que agarrar a su hijo y disciplinarlo. Porque el discernimiento tiene que estar elevado allí, aunque el amor nunca deja de ser. Pero hay veces en que están hablando en contra de ti mismo o cualquier situación y tú por amor a ser pacífico dejas pasar las injusticias y los maltratos y promueves la paz porque te deleitas en la paz. Esos son los pacíficos. Dice también que es amable. Es un respeto hacia los demás, considerando los sentimientos de los demás. Actúa con moderación para con los demás. Es capaz aún de refrenarse con respecto a los demás para traer en lugar de palabras de compuestas, palabras de cortesías. Oh, hermano, ¿cuánto necesitamos eso, verdad? Usted no le hierve algo adentro. Porque necesitamos esa sabiduría que viene de Dios. Y lo bueno es que Dios quiere darla. Dios quiere darla. Es condescendiente, está abierto a recibir luz, a aprender de los demás. Oh, cuántas personas creen que sus razonamientos ya y no pueden ver lo que los demás le dicen. No es que seamos crédulos, débiles, ni pongamos en alto nuestros conceptos con altura, pero no podamos tampoco ser de aquellos que se cierran. Así que estamos dispuestos a ceder y tenemos esto en nosotros. Pero el texto sigue diciendo de esta sabiduría que está llena de misericordia y de buenos frutos.
Hay buenos frutos cuando hay paz. Hay buenos frutos cuando hay reconciliación, ¿no es así? Hay buenos frutos cuando podemos hablar de una manera apropiada. Se producen cosas buenas en nuestras relaciones. Está caracterizada por la misericordia. Y esto quiere ver que nosotros debemos medir a los demás, no como necesariamente ellos merecen, sino como ellos necesitan. Como necesita tu esposo, como necesita tu esposa, como necesita tu hijo. En momentos así debemos vivir de esta manera. Ser misericordiosos. Dice el texto que es sin vacilación. No actúa en ambigüedades ni hipocresías. Una cosa ahora, otra cosa después. No. Es sin vacilación. Y siguiendo el texto nos dice cuáles son esos frutos. Aquí podemos decir, tomar el verso 18, dice, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Yo no sé, hermano, si tú ves aquí algo, pero la paz se construye. Tú la forjas, tú la haces. Hay situaciones de la vida en las cuales nosotros somos los que tenemos que hacer la paz. Se forja. Es como cuando tú vas a preparar un alimento. Tú preparas, buscas los ingredientes y aquí, acá, allá, y lo mezcla y lo prepara, lo atiende. La paz también se construye. Dice, se siembra en paz. La semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz. No lo tienen que buscar, pero Filipenses 1:11 nos dice que estén llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hebreos 12:11 nos dice que Él da fruto apacible de justicia a aquellos que son ejercitados en la disciplina. Por Proverbio 11:30 nos dice que el fruto del justo es árbol de vida. Y aquí Santiago 3:18 nos revela el fruto de justicia. Es tanto personal como relacional. Se cultiva a través de la disciplina y la paz, y que siempre apunta hacia la gloria de Dios y al bienestar de los demás. Oh, hermanos, ¿cuánto necesitan esto? La sabiduría nos hace pacificadores, y acciones de estos pacificadores producen justicia. Cada vez justicia en nuestras vidas. Dejamos un legado de conducta e influencia de justicia. Hay un contraste marcado entre ambas sabiduría y podemos nosotros preguntarnos, ¿cómo estamos? ¿Qué siembra o qué semilla estoy yo sembrando? ¿La de los pacificadores o la de aquellos que procuran perturbación y toda especie de mal? ¿Qué se puede cosechar de allí? ¿Qué influencia damos al ver esos frutos? ¿Qué ejemplos somos para nuestros hijos, nuestras familias? Ver cuando somos pacificadores. Estamos sembrando, colocando una semilla que crece y dará fruto por medio a la paz. Amado hermano, dice las Escrituras que todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre siembra, esto segará. Y creo que también en el término espiritual pasa lo mismo. Si usted en el término natural siembra un árbol de cualquier fruto, de aguacate, lo que sea, no espere otra cosa, que va a dar aguacate. Pero si en lo espiritual también sembramos para la paz, también cosecharemos para la paz. Estamos nosotros cultivando esta
sabiduría? ¿Estamos nosotros pidiendo a Dios esta sabiduría? Para aquellos que no se han acercado a Cristo también. Cristo nos dice, Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, que Dios lo ha hecho para nosotros, sabiduría de Dios, justificación de Dios. Es la sabiduría de Dios que en Cristo podemos ver. Él es el todo y sabio Dios. Y Él quiere hacernos sabios a todos los que se acercan a Él, para que tengan una sabiduría provechosa, que pueda ser consecuente con su práctica todos los días. Estamos cultivando nosotros, estamos pidiendo esto. Amados hermanos, en el libro de Proverbios vemos en el capítulo 1 cómo la sabiduría sale por las plazas a pedir. Vengan, acérquense, vengan, necios, vengan, cosechen de mí buenos frutos. Pero en Proverbios capítulo 2, mira lo que dice aquí. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti. ¿Cuál es la intención del escritor allí de Proverbios? Que su hijo la pida. Da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento, si las buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Esto es un conocimiento que viene de lo alto, porque el Señor da sabiduría. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo espero que ahora digan amén todos. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría será como una guardiana para proteger tu vida por la senda de hombres malos, por la senda de perversos, por caminos malos. Allí mismo en Proverbios capítulo 2, verso 10 dice, porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti. Tú sabrás cómo manejar tu lengua. El entendimiento te protegerá para librarte de las sendas del mal. Es una guardiana del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan la senda de la rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. La discreción te librará de la mujer extraña, aún nos librará del adulterio, de la fornicación, de cosas que no agradan a Dios, que no son de la sabiduría de lo alto, sino que es terrenal. Y esto no solo es para el hombre, porque aunque diga mujer extraña, también es aplicado a las mujeres. Te librará de un hombre que no sea el que Dios no quiere para ti. De la desconocida que lisonjea con sus palabras. Lisonjea con sus palabras. Eso es como aquel, ¿verdad? Que es un limpiasaco, como nosotros decimos. Con sus palabras. Pero al final te deja solito, como ha pasado con muchos hombres, la cual deja al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por eso dice este dicho, a los hombres adquieran y a las mujeres también adquieran sabiduría. 3 elementos por los cuales nosotros obtenemos sabiduría, y con esto concluyo. Por el temor a Dios. ¿Cómo está tu pensamiento acerca de Dios? ¿Tú piensas que Dios es cualquier cosa? Eso no es temor a Dios.
No hay reverencia a Dios en esa forma de pensar. Pero cuando le tememos al Señor, viene la sabiduría para nosotros. Pero dice Proverbio 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Y los necios qué hacen? ¿Quieren a Dios? No, dice que desprecian la sabiduría y la instrucción porque han despreciado a Dios mismo. El temor a Dios. Dice otro texto de las Escrituras, por el temor a Dios los hombres se apartan del mal. Se apartan del mal porque tienen a Dios por sobre todo, por el amor que le tienen a Dios mismo, porque han considerado a Dios, sus virtudes, la gloria de Él, sus atributos, y lo ven maravilloso, excelente, asombroso. Para ellos Dios no es cualquier cosa, Dios lo es todo para ellos. También podemos adquirir sabiduría a través de las Escrituras, las cuales son los medios que Dios nos hace sabios. Hay mucha sabiduría en las Escrituras, amados. Pero cito el texto del Salmo 119, verso 97 en adelante, nos dice: cuánto amo tu ley, aleluya, que eso sea nuestra actitud. Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. ¡Wow! ¡Qué experiencia allí! Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Exponte a la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios. Repítela cada día. No crea que ya la sabe todo que de ella. Repítela, porque eso nos va a hacer más sabio. Y en tercer lugar, nos lleva a la oración también. Creo que el texto de Santiago capítulo 1, verso 5 nos lleva a nosotros a pedir la sabiduría. Dice: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿cómo se pide esto? Orando. Cada día que tú salgas de tu casa, antes de salir de tu casa, pide esa ración de sabiduría que necesitas hoy. Señor, hazme más sabio para glorificarte a ti. Que se lo pida a Dios, dice Santiago, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Busca la sabiduría en el trono de la sabiduría, que es la sabiduría de Dios. Allí está el trono del Señor. Que quiera Dios hacernos más sabios, más entendidos de Él. Que quiera Dios hacernos de esos sabios que atienden a su palabra. Que quiera Dios, porque como dice Eclesiastés en el capítulo 12, nos dice: porque el fin de todas estas cosas, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Un día Él nos llevará a todos a juicio para recompensar a cada uno conforme a sus obras. ¿Y tus obras están hechas en sabiduría de lo alto o la sabiduría terrenal? Si estás aquí y no conoces al Señor, Cristo quiere ser el sabio Dios para ti. Quiere proporcionarte toda esa sabiduría, toda esa gracia que solo Él puede darnos. Mientras nosotros oramos y pedimos a Dios que nos dé sabiduría en todos los aspectos prácticos de nuestras vidas, procuramos esa sabiduría, pidámosla, procurémosla por amor al Señor y para bendecir el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, para vivir como es digno de la vocación con la cual fuimos llamados. Padre, te damos gracias. Tú eres el Dios sabio y poderoso. Y nos acercamos a ti, Señor,
con mucha necesidad. En primer lugar, Señor, queremos venir con una actitud de humilde delante de ti, Señor, con humildad de corazón, sin arrogancias, Señor, para que tú seas visto en nosotros. Oramos, Señor, para que esa sabiduría de lo alto llene nuestros corazones y se haga manifiesto en cómo hablamos, cómo vivimos, cómo actuamos, cómo nos dirigimos, cómo hablamos en nuestras casas, cómo nos conducimos en nuestras casas, con una vida de piedad conectada a ti, Señor, que se refleja. Oh Señor, si hemos fallado, Señor, y si nos hemos visto al evaluar este texto y nos hemos visto viviendo en la sabiduría terrenal, natural y diabólica, te damos gracias porque tú quieres sacarnos de allí y esa es la intención. Tú no quieres aplastarnos, tú quieres al contrario bendecirnos para que seamos bienaventurados en lugar de ser hombres y mujeres que experimentan ruina, para ser, Señor, hombres sabios que glorifiquen tu nombre y que lleven buenos frutos. Que podamos recordar que hay frutos no solo aquí en lo temporal, sino también frutos de vida eterna. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.